Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por su puntualidad. Voy a iniciar, ¿de acuerdo? Hola. Bueno, Buenas tardes, asesora. Perdón. hola, buenas tardes. Bueno, muy bien. Pues vamos a iniciar. Pues gracias por asistir a la segunda sesión de la semana. Hola, buenas tardes. Ya estamos por terminar la semana 2. Espero que vayan muy bien en sus actividades y bueno, cualquier duda, pues aprovechemos la sesión para ya despejar todo y que ya puedan trabajar en sus actividades, ¿de acuerdo? Entonces espero que ya estén iniciadas al menos, o ya al menos pensadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de su video, que sepan ya con qué temática van a trabajar. Y bueno, esta sesión pues es ya la última de la semana para que despejemos de una vez todo, ¿sale? Bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión. Vamos a seguir igual con las actividades. Voy a terminar con la parte de la actividad integradora 3, que viene siendo la parte ya más que nada teórica. Ya revisamos qué es lo que tenemos que realizar. Ya nada más voy a concluir esta parte que ya habíamos iniciado sobre los polímeros. Entonces, vamos a destinar ya un poquito más de atención a esta parte de la actividad integradora 4 en cuestión de pues las características, el contenido que debe de incluir esta actividad y un poquito sobre los contenidos relacionados. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya dimos las observaciones, las indicaciones, espero que las tengan presentes para sus futuras tareas. También espero que pues esta semana sea una semana mejor evaluada y sobre todo con esta parte de las referencias. Entonces, sí los invito a que si no han revisado sus retroalimentaciones de las primeras actividades, pues échenles un ojito para que revisen si hay algo que se pueda corregir con respecto a todas las actividades, ortografía, bibliografía, organización, que puedan mejorar, pues lo vayamos mejorando en estas actividades para que vayamos saliendo mejor. La sesión pasada, perdón, ya describimos que en la actividad integradora 3 van a realizar su tabla. Espero que ya tengan elegido sus productos que van a incluir en su tabla y que también ya estén verificados que sean polímeros. Recuerden que hay que verificar, ya que los polímeros tienen características tanto químicas como físicas, pues específicas y tienen que asegurarse de que estos productos estén elaborados a partir de polímeros. A partir de su tabla, pues van a dibujar, ya mostramos, de todas formas ahorita voy a regresarme a esta parte un poquito teórica, donde van a representar el monómero y el polímero de este material del que ustedes van a describir. Asegúrense aquí, este es un error que también a veces ocurre, que no coincide el monómero con el polímero. El monómero es cuando se estructura en sí mismo, cuando se repiten varias unidades del monómero, se va a formar el polímero. Entonces, pues tiene que ser el mismo. O sea, tiene que coincidir el monómero con el polímero. Entonces, asegúrense de que esto sea así. Puede ocurrir, no ocurre muy frecuentemente, pero sí suele verse la situación, ¿no? En que no coincide el monómero con el polímero que forma. Entonces, les sugiero que revisen esa parte. Y bueno, todo es pues a base de la investigación, ¿no? Para que ustedes en investigación documental pues verifiquen que efectivamente es esa molécula. Si de plano tienen alguna situación ya muy específica como para identificar si una sustancia es un polímero, pues sin problema pues pueden preguntarlo específicamente en el mensajero, preguntarme si lo es para que yo les confirme, ¿sale? Bueno. Y al final pues responden estas preguntas. Ya habíamos mencionado la extensión de 8 de esos renglones. Asegúrense que la extensión sea la que se está indicando, ya que se evalúa dentro de la rúbrica.
Y bueno, ya todo se va a integrar dentro de un documento junto con sus referencias. Ya mencionamos varias veces las características de las referencias, entonces pues espero que cada vez sea algo ya más eh, pues automático para ustedes, ¿no? Ya cuando ya las estás haciendo muchas veces, cuando ya te acostumbras a realizarlo, pues ya es algo en automático que se va automatizando y ya cuando ya perfeccionaron la redacción de estas referencias. Entonces, bueno, espero, esa es la intención, ¿no? Que se vaya perfeccionando y que ya cada vez sea más fácil para ustedes. Entiendo que es algo que a lo mejor a veces a algunas personas en específico se les dificulta y se ve precisamente porque es uno de los errores más comunes en sus actividades, pero bueno, se trata de práctica, ¿de acuerdo? Entonces voy a continuar ahora con lo de los polímeros. Ya la sesión pasada ya habíamos hablado sobre los polímeros, ya habíamos empezado a hablar. Y precisamente habíamos mencionado que son moléculas que se caracterizan porque son muy grandes en tamaño, hablando molecularmente. Obviamente no, la molécula no es algo que vamos a ver a simple vista. Lo que nosotros vemos a simple vista ya es el material como tal formado por esa molécula, pero a nivel molecular son moléculas muy grandes. Se están formadas por la repetición de una unidad. Las unidades se pueden observar aquí como bolitas. Cada una de esas bolitas es una unidad que cuando se va repitiendo me va a formar ya moléculas muy grandes. Este ejemplo que está aquí es una proteína, es una hormona muy conocida que es la insulina. Vean cómo está formada por unidades de repetición y esas unidades se llaman aminoácidos. Al final me forman la proteína y ya forma algo funcional. Lo que ya funciona como tal ya es la insulina. Entonces, todos los polímeros se caracterizan por eso. Habíamos mencionado que podemos tener cadenas como la que tenemos aquí, que no es una cadena muy grande, pero podemos llegar a tener cadenas que están formadas por miles de unidades, como las que se ven aquí. Entonces, estos polímeros están formados por esa repetición. Por eso el nombre de poli, que significa muchos. Y tenemos unidades sueltas, cuando la unidad está suelta, o solita, ¿no? O de manera individual, se le conoce como monómero. De ahí el prefijo mono, que significa uno, solamente es una unidad. Y esa unidad, pues ya su repetición da una formación de una molécula de mucho mayor tamaño. Ya a nivel macroscópico, a nivel ya de material, pues ya podemos ver a estos polímeros, pues como estas materiales que utilizamos se utilizan para fabricar muchos utensilios. Ya habíamos comentado que todos los envases de todas las sustancias que tenemos en casa, muchos tipos de telas, muchos tipos de plásticos que soportan diferentes tipos de presiones, de peso, de temperatura. Entonces, muchos de esos materiales los tenemos en nuestra casa y pueden ser de diferentes naturalezas. Ya decíamos que pueden ser obtenidas de manera natural, porque se producen de manera totalmente natural en los organismos vivos, ya sea plantas o animales. Tenemos los polímeros que son semisintéticos, que son obtenidos de manera natural de algún entorno natural, pero que son transformados de alguna forma a nivel industrial por el hombre. Y tenemos a los que son totalmente sintéticos, como polietileno, nylon, poliestireno. Ya también habíamos dado varios ejemplos. Yo espero que ahorita ya ahorita ya hayan elegido sus ejemplos, pero bueno, aquí tenemos algunos. En el caso de los naturales, por ejemplo, celulosa y almidón, que son producidos en los vegetales, se pueden consumir en los alimentos, nos sirven como fuente alimentaria. Generalmente no son problemáticos, o bueno, claramente no son problemáticos a nivel ambiental, porque se degradan fácilmente en la naturaleza, salvo algunas cuestiones industriales, ¿no? Por ejemplo, si alguien toma de ejemplo, sí, Irais, buenas tardes, no te preocupes. Por ejemplo, la celulosa es la base para fabricar papel. Y bueno, las fábricas de papel sí pueden ocasionar problemas ambientales importantes por los desechos que se generan y por
por las sustancias que se utilizan para la producción precisamente del papel y el blanqueamiento y todo lo que se le hace en el proceso industrial, pero en sí la problemática no es la celulosa, sino todo el problema, todo el proceso químico que se lleva a cabo para poder producir papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pocas veces incluyen los naturales, pueden incluir el polímero que ustedes quieran siempre y cuando cumpla las características de polímero, es decir, que esté formado por varias unidades que originalmente son los monómeros. Y aquí teníamos ya varios ejemplos que ya mencionamos: nylon, tergal, neopreno, polietileno, baquelita, ¿de acuerdo? Vean, aquí se observa, por si todavía en el esquema tenemos dudas. Los esquemas se van a observar así. Son dibujos en donde se va a observar la repetición y es fácil observarlo a simple vista. Ajá, entonces a simple vista, pues se ve que hay un patrón repetitivo, ¿no? Hay un patrón que se está repitiendo. Y entonces esa repetición precisamente de una unidad es lo que me genera un polímero. Ajá. Entonces el polímero no son las bolitas. Estas bolitas que vemos aquí, pues son solamente una representación, o sea, para que se entienda el concepto de polímero. Pero un polímero en la realidad, pues está formado por moléculas como la que vemos aquí. Entonces aquí sí ya tenemos un polímero, un esquema correcto de un polímero, porque aquí sí se observan las unidades químicas que se van a repetir. Y entonces aquí tenemos al monómero, que es cada una de las unidades, y ya todo completa la molécula, se va a llamar polímero. Aquí arriba, en este caso, aquí tenemos el ejemplo del almidón, fuente importante de alimentación. También se utiliza para varios productos industriales, pero bueno, a nivel alimenticio, entonces no deja de ser un producto alimenticio. Tenemos aquí este ejemplo que es el caucho, y aquí abajo tenemos el ejemplo de una proteína. Todos estos son polímeros naturales, ¿no? Algunos de ellos nos sirven como alimento, en el caso del almidón y las proteínas, y algunos son obtenidos, por ejemplo, el caucho, que es obtenido de los árboles y ya se transforma para poder producir un tipo de plástico, como ya vimos en la sesión anterior, sobre todo para la producción de neumáticos. Tenemos, por ejemplo, a los polímeros sintéticos, que son producidos totalmente a nivel industrial. Ya habíamos mencionado este ejemplo. Este es un esquema de polimerización. Aquí se observa cómo tenemos una unidad y esa unidad se repite. Aquí como que la unidad, si la observan, no se ve tal cual a simple vista, ¿no? O sea, como que no puedes ver en dónde inicia una y dónde empieza otra, pero como vemos que aquí tiene 2 carbonos, el monómero original, entonces cada 2 carbonos estamos teniendo una unidad. Ajá. Se unen varias unidades y ya lo que me preguntaban la sesión pasada, en algunos casos tiene los paréntesis aquí a las orillas. Eso significa que están agrupados, y pueden usarse corchetes o paréntesis, y me está indicando que adentro se encuentra un grupo de moléculas que originalmente era el monómero. Aquí el monómero sería el etileno, y vean cómo cuando se polimeriza y se forma el polímero se llama polietileno, o sea, el nombre sigue siendo prácticamente el mismo. Lo que se agregó fue la palabra poli, porque recuerden que el prefijo poli significa muchos. Entonces me está diciendo que se están uniendo muchas unidades de etileno. Para que se haga este proceso, es decir, para que yo pueda pegar varias unidades, en este caso varios monómeros, a este proceso se le llama polimerización. Y esta polimerización o esta reacción de polimerización me está haciendo referencia precisamente a esta reacción en donde voy a formar un polímero, por eso se llama polimerización. Para formar un polímero, pues necesito que existan estas unidades chiquitas, porque precisamente el polímero está formado por la unión de estas unidades, entonces necesito pegarlas, ¿no? Entonces pego las unidades y entonces ese pegado me va a formar la molécula más grande. Ese pegado, pues tiene que ser a nivel químico. Y como en química, ¿cómo logramos unir una molécula con otra? Pues con enlaces químicos. Recuerden que en química, pues existe una fuerza de unión entre los átomos de una molécula que se llama enlace, que están representados con estas líneas. Ese enlace es el que me permite unir un átomo con otro, una molécula con otra,
Y entonces esos enlaces químicos es lo que me permite que la molécula se vaya pegando y me vaya formando una molécula más grande a partir de la unión de las unidades más pequeñas. A ese proceso se le llama polimerización. Entonces es la unión de uno y otro monómero mediante enlaces químicos para formar el polímero. Y esto precisamente es una de las columnas que se les está solicitando en su tabla, en donde van a especificar si el tipo de reacción de polimerización es de adición o de condensación. Tenemos dos tipos de polimerización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Por mi parte no, asesora, todo claro. ¿No? Ok, gracias. Ok, gracias. Les voy a enseñar aquí, nada más voy a cambiar un poquito. Así se vería, ¿no? Un proceso de polimerización. Tenemos aquí, voy a dibujar aquí en el pizarroncito. Tenemos aquí una unidad, ¿no? Y esa unidad sería el monómero, o sea, 1. Que finalmente es una molécula, ¿no? Como ya lo mostramos, la bolita nada más es para representarlo. Y si yo puedo tener los polímeros sueltos, los monómeros, sueltos, en el ambiente, en una solución, si es que estamos en un laboratorio, ¿no? Entonces pueden estar sueltos. Entonces, cuando están solitos, sueltos, pues es un monómero, son monómeros sueltos. Y el proceso de polimerización consiste precisamente en unirlos. Entonces, yo tengo un monómero y luego le pego otro monómero y luego le pego otro monómero y entonces se va formando una molécula, ahora sí, una sola molécula, pero que está formada por varias unidades, pero ya están unidos, ya están pegados. Entonces, como ya están unidos, ahora sí a esto ya le puedo llamar polímero. Pero para que este monómero se una con este y con este y con este y así sucesivamente, pues necesito una fuerza de unión. Esa fuerza de unión, pues es esta que vamos a poner aquí. Y esa fuerza de unión se llama enlace, es un enlace químico. Y ese enlace químico es lo que va a mantener unido un monómero con otro. Y entonces va a permitir que la molécula se vaya haciendo grande, se mantenga unida y ya sea una sola molécula. Y entonces a todo este proceso en donde voy uniendo y formando los enlaces, a eso se le llama polimerización. Existen dos tipos de polimerización. Y entonces en la tabla ustedes van a poner alguno de los dos tipos. Ese también es uno de los errores más frecuentes. A veces en su investigación encuentran otro tipo y ponen otro que no corresponde a lo que se está solicitando. Solamente hay dos tipos como tal de polimerización, que son la polimerización por adición y la polimerización por condensación. Entonces, son las únicas alternativas que ustedes pueden poner en su tabla. No hay otra opción, no pueden poner otra porque no hay otra. Son las únicas dos tipos de polimerización que existen. Pueden agregarle algún otro nombrecito más, ¿no? Adición por, eh, dependiendo del polímero que busquen en específico, pueden encontrarse alguna palabrita más extra que complemente, pero siempre tiene que llevar o la palabra adición o la palabra condensación. Entonces, como ya lo mencionamos, la polimerización entonces es la suma de las moléculas, en este caso son los monómeros. Aquí están representados los monómeros en estas bolitas azules. Tenemos dos monómeros y cuando se pegan ya me forman una molécula más grande. Estos dos, vean, tenemos dos, se le pega otro y ya tenemos tres. Se le pega otro y ya tenemos cuatro. Y así cada vez vamos formando una molécula más grande. Entonces vean cómo la molécula de abajo ya es una molécula ya todavía es la más grande de todas porque se está formando por la unión de varios de ellos. Y así podríamos continuar.
podríamos tener después 10, luego 30, luego 100, luego 1000, luego 10,000 y así sucesivamente. Entonces, aquí pues nada más es un pequeño ejemplo para que vean cómo se van uniendo. Aquí la unión por adición se llama así por adición, porque si recuerdan, adición significa suma. De hecho, a la operación matemática de suma también le podemos llamar adición. Ajá. Entonces, adición es sumar, 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 sumar. Entonces, ¿qué significa? Que aquí en este proceso lo que vamos haciendo es que solamente vamos pegando. Se van pegando los monómeros y se va formando el enlace como lo acabamos de mostrar en el esquema anterior. Me va formando la molécula más grande y entonces ya tengo la formación de mi polímero. Entonces, a eso le llamamos polimerización por adición. Pero tenemos el otro caso que es la polimerización por condensación. Finalmente, el objetivo es el mismo, es que vayamos formando unidades cada vez más grandes porque se van pegando las unidades entre ellas. Vean cómo igual que en el caso anterior, pues se van formando las cadenas, ¿de acuerdo? Tenemos a la cadena de abajo, es la más larga, pues porque se le fueron pegando cada vez más. Igual podemos continuar así hasta tener 1000, 2000, 10,000, 20,000. Entonces aquí nada más tenemos el ejemplo de 4, ¿no? Pero ven que aquí tenemos otro plus más. Aquí tenemos una bolita amarilla, que en realidad es una molécula, pero está representada con una bolita. Y esa bolita, vean cómo no estaba aquí en el anterior, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo por adición no existe esa molécula. Y aquí en el ejemplo de condensación, aquí tenemos la bolita amarilla. ¿Qué significa eso? Que aquí tenemos una molécula que se desprendió. Una pequeña partecita de los monómeros se tiene que desprender para poder formar el enlace. Recuerden que entre este monómero y este se tiene que formar un enlace en medio de los dos. Y para poder formar ese enlace se tiene que desprender una partecita muy chiquitita de esas dos moléculas y se libera en forma de una molécula nueva. No aparece ni nada, ¿no? Recuerden que en química nada aparece ni nada desaparece por arte de magia, sino que hay una ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, no apareció de la nada, sino que formaba parte como tal de estas moléculas originales, ¿no? Entonces se desprende ese remanente, digamos así que es un remanente, es algo que sobra para poder llevar a cabo la unión mediante la formación de un enlace químico, se libera y entonces en la polimerización por condensación pues se caracteriza por eso, porque se va liberando un pequeño residuo que ya no se va a utilizar porque ya se tuvo que liberar para poder formar el enlace nuevo entre monómero y monómero. Esa molécula generalmente es agua. Por ejemplo, cuando se forman proteínas, lo que se libera siempre es agua. Va a depender de la molécula que se esté formando. Puede ser agua, puede ser ácido clorhídrico, puede ser dióxido de carbono. Es una molécula muy chiquita. Se libera y entonces ya permite que se forme el enlace, que se forma cada vez la molécula más larga mediante la unión de la unidad de los monómeros. Entonces, esa es la diferencia. Hay otras diferencias que precisamente en su investigación ustedes pueden verificar ya cuando cuando expliquen precisamente cuál es la diferencia entre uno y otro. Algunos tienen algunas variaciones, algunos son más resistentes, algunos son totalmente todos sintéticos, algunos son naturales, entonces va a variar, pero la diferencia básica es esa. En la polimerización por condensación se libera una molécula pequeña, un remanente, y en la polimerización por adición no se libera nada. Se van pegando uno tras otro simplemente con la formación de un enlace. Bien, entonces esa sería la tercera columna de su tabla y ahí va a depender de la molécula. Si ustedes hablan del polietileno, van a tener un tipo de polimerización. Si alguien incluye el PVC, pues va a tener otro tipo de polimerización. Si alguien incluye el poliestireno, el algodón, la seda, etcétera, todos los posibles ejemplos de polímeros, pues va a haber diferente, ya sea por condensación o por adición, ¿de acuerdo? Ahora, para que no, este es uno de los errores más frecuentes, para que no haya aquí, para que evitemos estas equivocaciones en la tabla, les doy algunos ejemplos de que no son polímeros. O sea, no los deben de incluir porque no son polímeros.
Elegí algunos de los que más frecuentemente se eligen, se equivocan, para que no los pongan. No son polímeros porque, para empezar, observen, son moléculas chiquitas. ¿Y qué dijimos de los polímeros? Que una de sus características principales es que son moléculas muy grandes. Aquí, como los ven, solamente están formados por 3 átomos, por 2 átomos, por 2 átomos, por 3. O sea, en realidad son muy chiquititos. Entonces, no son polímeros. ¿Qué otra característica de los polímeros? Dijimos que se repite, se repite y se repite y se repite. O sea, había una unión constante de una unidad. Aquí no hay una unidad que se esté repitiendo, entonces no son polímeros. ¿Cuáles no son polímeros? El agua. Esta es la molécula del agua. Vean cómo tiene H2O, o sea, 2 hidrógenos y un oxígeno. Esta es el agua, no es un polímero. Aquí este verde tenemos el ácido clorhídrico. Solamente tenemos 2 átomos, cloro e hidrógeno. Es muy pequeño para poderlo considerar polímero. Aquí abajo tenemos la sal común, que es la sal de mesa, la que utilizamos para los alimentos. Es el cloruro de sodio, que tiene 2 átomos nada más, cloro y sodio. Y aquí tenemos una molécula de 3 átomos, que es el dióxido de carbono. Tenemos 2 oxígenos, que son los rojos, y el gris, que es el carbono. Entonces, solamente tiene 3 átomos, entonces pues no se puede considerar un polímero. Entonces, se los comento porque son de los ejemplos que suelen a veces utilizar, y son ejemplos que no son correctos porque no son polímeros. ¿Cómo van a verificarlo? Pues precisamente en el proceso de investigación documental, pues les va a decir la información qué clase de tipo de molécula es, y tiene que especificar claramente que sea un polímero. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a revisar la rúbrica para que no tengamos alguna cuestión en la evaluación. Y ya avanzamos hacia la actividad integradora. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra, todo Ok, claro. gracias. Bueno, De igual manera, todo claro por mi parte, gracias. sí, gracias. Bueno, voy a la rúbrica. Bueno, entonces, como ya lo revisamos la sesión pasada, las rúbricas se leen hacia la izquierda, porque aquí tenemos el nivel experto. Entonces, pues leyendo el nivel experto, pues ustedes van a verificar que van a tener todas las características que deben de cumplir según cada uno de los criterios de desempeño. Aquí revisen que en este caso la actividad integradora 3, que es la que acabamos de revisar, se va a evaluar en el nivel cognitivo que tengan sus 4 productos que sean polímeros. Entonces aquí, si se equivocan en alguno y no es polímero, porque es lo que comentábamos precisamente, que a veces incluyen moléculas que no son, pues entonces debería afectado este criterio, ¿de acuerdo? Entonces, los 4 productos tienen que checar, que tienen que revisar que sean polímeros, indicar qué tipo de polímero lo constituye, y si el producto la reacción es mediante adición o mediante condensación. Solamente las 2 alternativas es lo que les estaba yo comentando. Si colocan otro tipo de reacción, hay muchísimos tipos de reacciones, hay muchas formas de clasificar las reacciones, ¿no? Entonces, por alguna razón u otra, pudiesen encontrar otra denominación, pero aquí lo que se está solicitando es la adición o condensación, porque estamos hablando específicamente de polimerización. Entonces, solamente son las 2 alternativas. Igual, si no están especificadas o están utilizando otros conceptos, pues igual se va a ver afectado este criterio. Y dibujan el esquema. Ya les mostré algunos ejemplos de cómo se puede esquematizar. Se tiene que observar la unidad. Ya ustedes observaron cómo claramente a simple vista se ve la unidad, y ya después cómo se ve, cómo se va repitiendo. Entonces, en eso consisten sus dibujos. Recuerden que el dibujo puede ser a mano, si no se les da esta parte digital del dibujo. Y si pueden, pues lo pueden elaborar digital. Si es una foto porque lo hicieron a mano, ya nada más asegúrense que, perdón,
tenga su nombre para que pueda yo visualizar que es de ustedes. Y lo que sí no se permite son imágenes pegadas de Google, ¿no? Las imágenes así tal cual. ¿Por qué? Porque no se trata de copiar y pegar, se trata de que ustedes, dibujando la mano, así como yo el que dibujé ahorita de las bolitas, pero ustedes con las moléculas, pues ustedes puedan sentir cómo se formaría un polímero, ¿de acuerdo? Bueno, en el criterio actitudinal se evalúa que atienda las indicaciones al 100% en todos los aspectos, en el contenido, en la calidad del contenido, en las características de lo que están describiendo, en que cumplan con todos los puntos que se están solicitando, buena ortografía, que se incluyan referencias y si se cumple con todo en tiempo y forma, pues van a tener un 100% en el criterio actitudinal. En el nivel comunicativo, que está organizado, aquí por ejemplo tenemos un orden, primero se está solicitando la tabla, luego se está solicitando el esquema, luego se está solicitando las preguntas, entonces ese es el orden que deben de generar, en que deben de generar su actividad, que cumplan con las normas en etiqueta, que no contenga faltas de ortografía, ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, aquí el problema básicamente son los acentos, no hay problemas ortográficos así de esos graves que se ven a simple vista, pero sí de acentuación. Entonces, sobre todo revisen, utilicen los autocorrectores para que Word o PowerPoint o la herramienta que que estén ocupando les diga qué tipo que tienen ahí alguna falta y la corrijan. Y muy importante, las referencias. Ya lo hemos hablado en cada sesión. Sé que se siente muy repetitivo y todo el tiempo estamos hablando de esto, pero es una de las características que impactan de manera más fuerte en la rúbrica y entonces pues no queremos que se disminuya. Se observan aquí, en el nivel comunicativo también impacta la parte de las referencias. Entonces, si hay error en las referencias, también baja aquí en este criterio comunicativo, además de la rúbrica de la partecita de abajo, que es el uso responsable de la información. Entonces, impacta aquí e impacta aquí. Entonces, al impactar en dos partes de la rúbrica, pues entonces por eso disminuye considerablemente la evaluación. Entonces, por eso consideren siempre las referencias. Entonces, tengan mucho cuidado con esta parte de las referencias del manual. Y por último, el último criterio, el criterio de pensamiento crítico, que respondan, aquí se evalúa que respondan las preguntas del inciso 3 con la extensión que se está sugiriendo, que en este caso, si no me recuerdo, es de 8 a 10 renglones. No me acuerdo si de 10 a 12 o de 8 a ver, déjenme regresarme. Si no, de 8 a 12 renglones. Entonces, aquí se evalúa que respondan con la extensión. Por eso también les comento que la extensión es importante. Si no, aquí se va disminuyendo. ¿No presenta alguna omisión? Pues es que no tuvieron cuidado en la extensión de las respuestas, entonces bajaría de acuerdo al número de omisiones que ustedes hayan cometido con respecto a la respuesta de las preguntas. Y esta parte de la rúbrica, manejo responsable de la información, uso responsable de la información, se repite en todas las actividades, por eso insisto en el uso adecuado del manual para que no impacte de manera importante en su evaluación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a continuar ahora sí con la actividad integradora 4. Déjenme, voy a quitar aquí. Ahora sí. En lo que voy poniendo mi presentación, ¿alguien nos puede comentar qué se va a ver, qué se va a hacer en la actividad integradora 4? ¿Qué puntos vamos a describir? Bueno, aquí los tenemos. Explicación de 4 o 5 minutos. Dime, Roxana. Decía que tenemos que hacer un video con Sí. respecto a nuestro ecosistema, a nuestra comunidad donde estamos viviendo.
Ok, Que lo que tengo entendido es que puede ser por Canva o por PowerPoint y tenga una durabilidad de bueno, unos 5 minutos, lo que fue lo que leí. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí es donde yo también ya me perdí, que es de la descripción, qué objetivo o qué descripción tenemos que hacer ok, con respecto a la actividad. muy bien. Muy bien, Roxana, ahorita entonces lo revisamos. Gracias. A ver, déjenme ver qué me preguntaron acá. La conclusión puede ser entre 5 y 8 renglones. Si no, si la indicación, no, aquí déjame ver si la indicación. Ok, Yamile, entre 4 y 5 minutos, el ecosistema, ok, contestar 2 preguntas. Sí, creo que no especifica la extensión. Cuando no especifica la extensión, no hay problema porque en la rúbrica no se evalúa precisamente esa parte de la extensión. ¿Mm? Entonces, cuando no les especifica la extensión, sí pueden utilizar los renglones que ustedes consideren adecuados. Nada más que sí les recomiendo que se utilicen de verdad los que sean necesarios para poder explicar lo suficiente, ¿no? Porque hay veces que nada más en 2 rengloncitos ya concluyeron y pues lógicamente no se refleja que hayan realizado algún análisis o alguna investigación. Entonces, procuren que sea así, arriba de 5 rengloncitos, ¿no? Cuando que se vea que hubo trabajo, ¿no? Que se vea que hubo esta investigación. Y sí, ya lo estaba yo checando, dice la conclusión, tienen que responder las preguntas, pero no se especifica la extensión. Entonces, si no se especifica, sí la puedes hacer de lo que tú consideres pertinente. ¿De acuerdo? Buenas noches, Leticia. Bueno, voy a seguir. Bueno, entonces, como su compañera ya lo mencionó, en 4 o 5 minutos van a describir los siguientes puntos que vamos a mencionar sobre los ecosistemas. Ahorita es lo que vamos a hacer. Recuerden que en el video se tiene que explicar de manera verbal. No se evalúa video en donde no haya explicación oral, salvo salvo hay alguna situación específica, ¿no? Sí, me ha tocado el caso, por ejemplo, de una alumna que estaba totalmente afónica cuando le tocó esa semana hacer su actividad, pues obviamente hay veces que se entiende. Pero bueno, si no hay alguna situación, tiene que haber forzosamente la explicación verbal y deben de salir a cuadro. Ya sea Canva, ya sea Prezi, ya sea PowerPoint, esas herramientas permiten la grabación. Hay veces que también el equipo mismo nos limita porque hay equipos que a lo mejor ya la cámara ya no les sirve o alguna situación ahí. Pero son poquitos minutos, entonces pues yo les pido que pues pidan prestado, ¿no? Un celular, ¿no? Siempre en casa tenemos ahí a alguien, ¿no? Depende con quién vivamos, tenemos alguien que nos puede prestar 5 minutos algún dispositivo y podamos realizar nuestra actividad como nos dice. Ahora, los puntos que van a incluir son puntos sencillos. Aquí lo importante es que resuman la información adecuadamente para que puedan describirla en 4 o 5 minutos. El tiempo es corto, entonces no sé si tienen pánico escénico y no les gusta hablar y salir en la cámara, pues no es mucho tiempo el que van a sufrir, entonces nada más tienen que acomodar ahí la información adecuadamente para que les alcance. Recuerden que no debe de ser menos tiempo. Puede ser más. Yo sé que hay el que le encanta extenderse la información y no va a ser penalizado, pero tampoco se extiende muchísimo. O sea, no, ya algo de 20 minutos ya es muy exagerado, ¿no? Algo de 15 a 20 minutos ya es muy exagerado para lo que se está pidiendo. Entonces, sí, traten de alinearse al tiempo, pero tampoco se estresen de pasarse un poquito, ¿no? A lo mejor
su investigación estuvo muy interesante y se extendieron un poquito más, no hay problema. Pero lo que sí no debe de ocurrir es que sea menos tiempo, porque significa pues que no hicieron una investigación pues lo suficientemente profunda como para considerarla, que analizaron ahí la información. ¿Qué puntos van a incluir? Que ahorita mencionaba Roxana, ahorita voy a explicar algunos y ya cualquier duda, pues ya me comenta. Van a describir el ecosistema. El ecosistema pues ya va a ser variado de acuerdo a donde cada uno de ustedes se encuentre. Como todos somos de lugares diferentes de la República, pues vamos a tener climas variados, ¿no? Desde los que viven en costa, los que vivimos en el centro, por ejemplo, yo soy de Puebla, ¿no? Tenemos un clima más templado, ¿no? Los que viven en el norte, con mucho calor, entonces vamos a tener una diversidad de ecosistemas, cada quien va a elegir el ecosistema, pueden elegir su comunidad tal cual, tal cual por ejemplo, si viven en algún municipio específico, ¿no? O en alguna, bueno, reciben nombres distintos dependiendo del estado también en donde estén, o puede ser del estado completo, sin problema, ¿no? Si quieren hablar de su estado completo, pues está bien. Aunque yo sugeriría que lo redujeran un poquito más al menos a su ciudad para que no sea tanta la información. Porque, por ejemplo, aquí en Puebla, pues tenemos desde los climas templados en el centro, ¿no? La ciudad de Puebla en específico, y tenemos ya los climas muy húmedos, o por ejemplo los municipios que están muy pegados a Veracruz, ¿no? O, o los climas muy calientes, como en Tehuacán, por ejemplo, que es muy cálido, ¿no? Entonces, pues va a haber una diversidad mucho mayor. Entonces, mejor, mientras más lo reduzcan, va a ser más concreto a un lugar. También va a depender de la información que tengan a la mano, que la información exista en Internet. Puede ser que va a haber información como que muy, muy específica que no van a poder encontrar. Entonces también depende de la información que tengan a la mano. Bien, entonces, ¿qué significa? Que van a describir el entorno donde ustedes viven. ¿Qué clima tiene? ¿Es lluvioso? ¿Es cálido? ¿Es húmedo? ¿Es seco? ¿Es frío? Etcétera. Entonces van a describir el clima y la biodiversidad. La biodiversidad pues se refiere a la flora y la fauna en ese lugar, ¿no? A lo mejor los que ya vivimos en zonas urbanas, pues prácticamente ya acabamos con toda la flora y la fauna de la región, pero sí está reportado, porque sí están reportados no recuerdo si el INEGI o no recuerdo qué instancia pública es la que publica precisamente todas estas características de cada región. Entonces sí está reportado, aunque evidentemente aquí afuera de nuestra casa no vamos a encontrar esa fauna y esa vegetación, pero el clima sí da para que crezca ese tipo de biodiversidad. Entonces la biodiversidad se refiere a las plantas y a los animales que se pueden encontrar en su región. Van a dar 2 ejemplos de relaciones ecológicas que ahorita vamos a describir eso. Eso es lo que considero que es un poquito más complicado de la temática de aquí del video, pero eso ahorita lo describimos. Y los servicios ecosistémicos que van a brindar su ecosistema, ¿de acuerdo? Es poca información y ahorita que lo expliquemos, pues ya van a tener la información para saber qué significa cada cosa. Van a incluir su video, su liga de su video y van a responder las preguntas que ya me preguntaron en caso de la conclusión, cómo el servicio ecosistémico hace uso de los recursos y qué acción propondrían para hacer el uso racional de los recursos. Eso ya está escrito, la conclusión va de manera escrita, por eso me preguntaban que si en renglones. Entonces, como no especifica la extensión, entonces si no se especifica, pues ustedes son libres de generar la extensión que ustedes consideren pertinente, pero sí que sea una extensión considerable para que se vea que ustedes realizaron una investigación. No se olviden de sus referencias al final de su documento. Y voy a la parte de ecosistema. Ya me estaba yo despidiendo y puse primero. Aquí tengo algunas herramientas que pudiesen utilizar.
Yo, por ejemplo, se me hace más fácil. Antes utilizaba yo OBS cuando hacía yo mis sesiones como esta, nada más que el OBS jala muchísimos datos y se me trababa mucho la sesión, entonces por eso opté por hacerlas pues así como estamos ahorita en Meet. Pero como ustedes van a hacer un video muy cortito, pueden utilizar muy fácilmente PowerPoint, Canva o Prezi, ¿de acuerdo? Pero aunque aquí hay algunas alternativas que todas cumplen con las características de video, siempre y cuando exista la explicación verbal y ustedes aparezcan a cuadro. Les sugiero siempre utilizar imágenes, porque las imágenes son la base de imágenes y texto. Texto pueden usar así, parrafitos así chiquitos, ¿no? Pueden utilizar una presentación PowerPoint de base. Como no lo especifica el video, hay quien ocupa una presentación, hay quien no ocupa nada y simplemente salen ellos a cuadro. Y hay quien tiene la oportunidad de ir al lugar en vivo y hacerlo en vivo. Entonces, quien pueda hacerlo en vivo porque tiene ahí el lugar cerquita de ustedes, también es muy recomendable y es algo muy interesante porque es como si hiciéramos una presentación en vivo en el lugar. Pero yo sugiero que hagan uso de un apoyo visual, así como de texto y con imagen, y el texto les va a ayudar mucho a que tengan coherencia, que tengan orden y a que no se les olvide ningún punto del que vayan a describir. Bien, van a describir el ecosistema. El ecosistema es un conjunto de seres vivos que van a vivir en un área determinada. Estos seres vivos van a ser plantas y animales. Ajá. Esto es a lo que llamamos biodiversidad. Todas las plantas y los animales que viven en una zona determinada. Estas plantas y animales, pues va a variar su presencia de acuerdo al clima, ¿no? Sabemos que si tenemos un clima húmedo en una selva, por ejemplo, va a variar mucho la fauna, el tipo de animales y de vegetales con respecto a un desierto, por ejemplo. Entonces, ese tipo de biodiversidad está determinada por el clima. Ese ecosistema va a estar formada por seres vivos, que son los elementos bióticos, y por elementos que no están vivos, pero que son importantes para la vida. Por ejemplo, tenemos el agua, tenemos el sustrato o la tierra, tenemos al sol o la energía solar o calorífica, tenemos a los gases de la atmósfera, tenemos a la humedad, a la lluvia. Ajá, entonces, todos esos elementos no están vivos, pero permiten que se desarrolle la vida en determinado entorno. Entonces, lo que ustedes van a describir, pues, es precisamente todas esas características del entorno, ¿ah? Hay mucha humedad, hay poca humedad, hay mucha agua, hay poca agua, es muy caliente, es muy frío, y qué tipo de biodiversidad existe dentro de su ecosistema. La biodiversidad, pues, entonces, es toda esa variedad de vida que hay dentro de un entorno. No solamente incluye plantas y animales, también incluye incluso microorganismos que son bacterias, por ejemplo, que no vemos, pero que son muy importantes para el equilibrio del entorno. Obviamente ustedes no se van a poner a investigar las bacterias que hay, entonces solamente por eso se solicita la flora y la fauna, que en este caso son las plantas y los animales que viven en ese entorno. El clima, pues, es el estado del tiempo más frecuente de un sitio. Se hace un estudio estadístico y se saca estadísticamente cuál es el estado del tiempo más común de un determinado lugar, y por eso llegas a la conclusión de que ese lugar es cálido, es húmedo, es frío, es templado, porque es el estado del tiempo de la mayor parte del año. No significa que en un lugar seco nunca vaya a llover, o sea, sí llueve, pero es mucho más común que el lugar sea muy, muy seco, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el clima, y cada uno de nosotros, pues, conocemos el clima de nuestro entorno. Claramente tienen que hacer una investigación para que específicamente les diga qué tipo de clima. Ahora, la parte que les digo que es un poquito más compleja, pues es el reconocimiento de interacciones ecológicas. Las interacciones ecológicas se refiere a la forma en que los seres vivos coexisten dentro del entorno. Entonces, se les da un nombre específico de acuerdo a la relación que tiene un ser vivo con otro. Generalmente, estas interacciones son más fáciles de ver en entornos naturales, ¿no? Selvas, desiertos, o sea, lugares, ecosistemas muy grandes, en donde los animales son muy grandes y entonces se ve muy fácilmente la interacción. Pero hasta nuestras casas podríamos observarlas con los insectos, por ejemplo, entre las arañas y las moscas, las hormigas, podemos ver esos comportamientos.
Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos para que las puedan identificar. Tenemos a la competencia. En la competencia, como su nombre lo dice, dos especies compiten por recursos específicos. Pueden ser alimentos, pueden ser agua, puede ser algún territorio. Por ejemplo, esto se da entre los animales carnívoros en la sabana, por ejemplo, ¿no? Como los leones y las hienas. Ajá, compiten, por eso se llama competencia. Tenemos, por ejemplo, la depredación. A la depredación es una de las relaciones más conocidas que vemos mucho en los documentales, por ejemplo, de animales como el National Geographic, donde vemos que los tigres, los leones y todos estos felinos grandes se comen a los herbívoros. Aquí en la depredación tenemos a un depredador, por eso precisamente se llama depredación, y una presa. Aquí el que sale ganando pues es el depredador porque él tiene alimento y la que sale perdiendo es la presa porque pues pierde la vida por ser alimento del depredador. Aunque digamos que solamente se ve en un entorno muy grande, en la casa lo podemos ver, ¿no? Si ustedes saben, las arañas son precisamente buenas cazadoras de insectos, son un buen control para los insectos y ese es un ejemplo de depredación. Las arañas comen insectos, y a nivel chiquito, no es a un nivel de animales grandes, pero es a nivel chiquito, pero no deja de ser una relación de depredación. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es reconocer algunas de estas relaciones dentro de su entorno. Tenemos a otros ejemplos como el mutualismo. En el mutualismo, dos especies se benefician una a la otra, por eso se llama mutualismo de mutuo. Los dos se ayudan de diferentes formas, ya sea con alimento, ya sea con refugio, ya sea con protección. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de las aves que se comen los parásitos externos de algunos animales como los ciervos, los venados. Entonces aquí las aves están alimentándose, ganan alimento y los ciervos están teniendo limpieza, los están limpiando de los parásitos externos. Los dos se están beneficiando y eso se le llama mutualismo. Tenemos, por ejemplo, el comensalismo. En el comensalismo una especie se beneficia y la otra no se va a beneficiar, pero tampoco se ve afectada, o sea, no le es indiferente la relación, pero uno de ellos sí se ve beneficiado. Un ejemplo de comensalismo es el famoso pez payaso, que todos lo vimos en la película de Nemo, que vive en una anémona. El pez payaso vive en la anémona y él recibe protección porque ningún otro pez resiste, las anémonas son venenosas, entonces ningún otro pez se acerca a la anémona y el pez vive seguro adentro y la anémona no recibe nada a cambio, pero tampoco se ve afectada. Entonces no hay beneficio, pero tampoco hay afectación. A eso se le llama comensalismo. Y un ejemplo también muy común en nuestro entorno es el parasitismo. El parasitismo es la relación en donde un organismo se aprovecha de otro, en donde un organismo obtiene algún beneficio del otro, ya sea alimento, protección, y el otro se ve perjudicado. Por ejemplo, los parásitos muy comunes que tenemos en las ciudades, pues son los mosquitos, las pulgas, ¿no? En caso de tener mascotas. En el caso de los humanos serían los piojos, ¿no? Las chinches, las garrapatas. Entonces, todos estos son parásitos porque viven a costa de otro ser vivo, se alimentan de otro ser vivo y la otra especie es perjudicada, ¿no? Ya sea por la molestia, ¿no? Por la hinchazón, por los piquetes, por lo que puedan producir este tipo de insectos, o en otros casos peores sería enfermedades, ¿no? Sabemos que hay mosquitos que nos pueden transmitir enfermedades importantes, ¿no? Como el dengue, el Zika, el chikungunya, las pulgas también pueden transmitir enfermedades graves, ¿no? Como la rickettsia, las garrapatas, la enfermedad de Lyme, pueden producirnos enfermedades graves a partir de su picadura. Entonces nosotros nos veríamos perjudicados y ellos se ven beneficiados porque tienen alimento. A eso se refiere las relaciones. Entonces hay algunas relaciones que será difícil para ustedes reconocerlas en el entorno, a menos urbano. Yo creo que la mayoría de nosotros vivimos en entornos urbanos, entonces pues es difícil identificarlas, pero hay algunas que sí podemos reconocer a nivel chiquito, ¿no? No con animales grandes, pero sí la interacción. Ahora, las interacciones también se pueden dar entre plantas.
Aquí pues las más evidentes son entre animales porque pues obviamente al moverse y al tener interacción pues se notan más, pero también puede haber interacción entre plantas y animales. Las interacciones pueden ser positivas o negativas dependiendo del impacto que tengan en cada ser que las está formando estas relaciones. Por ejemplo, en la competencia los dos se ven perjudicados porque los dos compiten por lo mismo y se puede acabar. Por eso tenemos una interacción negativa. La depredación, tenemos a una presa que es el que sufre, ¿no? El que sufre, el que tiene que servir como alimento, entonces es el que se ve perjudicado y tiene un efecto negativo. Y tenemos a un depredador que se ve beneficiado porque tiene comida o alimento a cambio, ¿no? En el mutualismo, por ejemplo, tenemos dos relaciones positivas, los dos se ven beneficiados porque los dos obtienen un beneficio a cambio. Y en el comensalismo, uno se ve beneficiado porque decíamos que solamente uno va a obtener un beneficio y el otro vean cómo es el único que tiene efecto indiferente, que es este azulito, o sea, no se beneficia, pero tampoco va a tener algún efecto negativo. Aquí tenemos dos ejemplos de mutualismo. Los dos se ven, en los dos casos, los dos se ven beneficiados. Uno de los que vemos más comunes y al menos de los más famosos es el de las abejas con las flores. Las dos se van a ver beneficiadas. Sabemos del beneficio tan importante de las abejas en la polinización. Entonces, las abejas benefician a las plantas extendiendo el polen para poder expandir la reproducción y la abeja se va a ver beneficiada porque va a obtener material para hacer su miel, para alimentarse, para hacer sus panales, entonces, incluso para refugiarse, ¿no? Porque pueden refugiarse en ciertas especies. Entonces, las dos son beneficiadas, por lo tanto, es un ejemplo muy claro de mutualismo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Ya quedó más claro, Roxana? Por parte, todo claro, asesora. Gracias. Y ya nada más nos faltan los servicios ecosistémicos. Sí, profesora, todo quedó claro. Ninguna duda, Gracias. asesora, gracias. Gracias, ok. Bueno, y por último, también van a incluir los servicios ecosistémicos. Un servicio ecosistémico consiste en la función que tiene el ecosistema para nosotros, es decir, en qué beneficia ese ecosistema al hombre. Claramente, pues nosotros siempre sacamos provecho de los ecosistemas y por eso, pues las consecuencias ecológicas que tenemos actualmente, pero todos los ecosistemas cumplen con una función. Tenemos 4 servicios ecosistémicos, ustedes van a elegir cuál se acerca más a lo que ustedes van a describir. Tenemos a los de provisión, los culturales, los de regulación y los de soporte. Los de provisión, no suministro, como su nombre lo dice. Ok, sí, Arturo, sí, de nada. Los de provisión, pues son los que nos van a proveer, por eso se llaman de provisión. De ellos vamos a sacar todo, desde agua, a alimento, madera, todo lo que se extrae de los ecosistemas para poder hacer tanto alimento como medicamentos, muebles a partir de la madera y todas estas materias primas se extraen de los servicios de provisión. Entonces, por eso se llaman servicios de provisión. Si viven cerca, por ejemplo, de un lago y en ese lago se pesca, pues es un servicio de provisión porque nos está suministrando de alimento. Entonces, todos los ecosistemas donde se obtiene algo, material que después se puede transformar a otra cosa, pero se extrae finalmente de un ecosistema, es un servicio de provisión. Un servicio cultural son los servicios a los que tenemos prácticamente todos nosotros acceso. En nuestras ciudades tiene que haber al menos uno. Esos servicios culturales es a donde vamos, por ejemplo, a hacer día de campo, a jugar algún deporte, a hacer alguna actividad recreativa o a ver simplemente el lugar porque es un lugar muy bonito. Eso es un servicio cultural. Estos parques grandes, estas
zonas cerradas que tenemos en todas las ciudades para poder, y tenemos acceso, ¿no? Para poder hacer el día de campo y toda esta parte. Eso es un servicio cultural. Estos brindan belleza escénica, recreación, actividades culturales, artísticas. Se utiliza para la ciencia y educación, etcétera. Tenemos a los servicios de regulación. Estos son utilizados para ajustar procesos de ecosistemas, por ejemplo, regulación de gases, de clima, de agua, tratamiento de desecho. Por ejemplo, son muy comunes ya los de donde hay tratamiento de agua por la importancia de la contaminación actual del agua. Entonces, en esos servicios de regulación se hacen todos estos procesos, se llevan a cabo estos procesos biológicos que permiten pues la restauración del clima, de los gases, de agua o de desechos, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el servicio de soporte. Estos producen o dan soporte, por eso se llaman así, a los otros 3 ecosistemas. Por ejemplo, tenemos a los que resguardan la biodiversidad, la polinización, el control biológico, la formación de suelos. Un ejemplo de servicios de soporte son las famosas reservas naturales. Aquí en México hay varias, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas hay una reserva muy importante, en donde se resguarda precisamente la biodiversidad de animales que ya están en peligro de extinción o que son muy, muy importantes en la biodiversidad, en el ecosistema. Entonces, por eso precisamente se llaman de soporte. Seguramente los que más fácil vamos a encontrar siempre van a ser los culturales, ¿no? Son los que todos tenemos cerquita. Y ya los demás ya son ecosistemas ya muy especializados a donde pues no cualquiera tiene acceso porque ya tienen funciones muy, muy importantes dentro del entorno. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en eso consistiría su última parte del video. Tendrían que identificar qué servicio está brindando su ecosistema y describir lo que se está solicitando. ¿De acuerdo? Muy bien, pues yo creo que con esto pues ya están listos para poder realizar su investigación. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ¿alguna duda? Porque ya concluí. Ninguna duda, asesora. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno. Entonces yo creo que ya no. Bueno, entonces, cualquier cosa pueden consultarme por el mensajero y pues estoy pendiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, por mi parte, ok, gracias. Pues ya sería todo por hoy. Los dejo que vayan a descansar. Que tengan buena noche, que descansen, tengan buen fin de semana. Nos vemos el siguiente miércoles, ¿de acuerdo? Muy bien, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, asesora. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. Bonito fin de semana. Gracias, buenas noches, de nada.